Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Bueno, quisiéramos empezar por ¿qué los motiva a ustedes a estudiar Derecho? Dos hermanos en esencia tan diferentes y que deciden andar el mismo camino. Que empiece Romeo, porque yo estudié por él, realmente. Yo soy el más chiquito de los dos. No me conocían, yo soy el más pequeño de los dos. Así que nada, te cedo la palabra a ti. Muchas gracias. Nada, siempre tuve... buenas tardes primero. Gracias por la oportunidad. ¿Así que se dice? Sí. Romeo del Valle. se puede. El hermano de Jorge, que por él me siguió para estudiar Derecho. Sí. Fue una inquietud que siempre tuve de pequeño. Siempre me gustó la literatura, la historia. La defensa. Siempre era la persona que abogaba por algo. Primero, en la época de cuando era niño, siempre abogaba por los animales, que siempre los derechos de los animales, que ahora están muy de moda, pero antes cuando eso no existía, siempre existía en mí esa pasión por esa defensa, por querer hablar, por querer expresar. En el colegio yo era el que hablaba, por lo general, en la explicación, en literatura, o española, lengua española antes, ahora tiene otro nombre, en la historia, en filosofía, en matemática. Cuando veía la nota de matemática sabía que tenía que ser obligatoriamente derecho o algo parecido, filosofía o arte. Poesía y cosas así. Sí, sí. Y en el canto yo era un fenómeno. Pero bien. Sí. Hoy lo sigue siendo todavía. No, He entendido que te han dado Ese es premios y el que No, mejor canta en la porque tina de tu casa. Cuando maduré la voz se me fue. Entonces eso fue algo que Como Luis Miguel, fue así. parecido. Claro. Con la excepción del físico, pero muy parecido. Pero todo eso. Entonces, en las letras estuvo mi pasión. Y en la defensa tuvo también mi visión. Y eso fue lo que me hizo inmediatamente, cuando ya yo tuve conciencia de qué quería en la vida, siempre tuvo claro en mi mente derecho. Y una pregunta, Romeo. ¿Tú llegaste a hacer el test de aptitudes que te hacen en bachillerato o tú tenías claro desde antes de salir del colegio? Lo tenía claro. El único test que yo hice fue los amigos que nos juntamos. ¿Qué tuve a estudiar? Muy bien, excelente. Entonces yo dije con un ahínco muy fuerte, derecho. Pero sí me acuerdo que yo estaba en cuarto de bachillerato y fue a una universidad a hablar sobre como lo que hacen las universidades. Sí. Para captar futuros miembros de la universidad. Y preguntó, ¿quién está interesado en estudiar Derecho? Y yo sin pensarlo dos veces me paré. Me regalaron un pergamino que lo conservaba, todavía lo conservo, que me lo regaló esa facilitadora. Okay. Un póster. Póster no, esa. De Luis Miguel. De Ricky Martin. No, tenía una balanza, era un poquito diferente. Ok. Y entonces, Jorge, ¿tú? Como dije, Romeo tuvo una influencia a mí grande. Es un poco curioso porque papi y mami papi murió ingeniero y mami es bióloga, bioanalista. Uh-huh. Pero a ambos le encantaba la lectura. Y eso nos lo pegó a nosotros muchísimo. Leemos muchísimo desde chiquititos. Y ya como a, qué sé yo, 12, 13 años, en casa había un libro, yo no sé de quién era, El proceso de Kafka, que habla sobre justamente cómo un normal ve un proceso judicial y cómo lo sufre. Era mío el libro. Era tuyo. Ya descubrimos el dueño. Ya, ok. El gran secreto. Bueno, sí. Qué bueno, porque aún lo conservo. Secreto familiar. Entonces me marcó muchísimo ese libro. Aún así, te digo la verdad, yo hasta muy tarde en el bachillerato, yo tenía cavilaciones sobre qué iba a estudiar y al principio se me iba más por la ingeniería, como mi papá,
que por las leyes. Pero después me encantaba también, como Romeo, hablar. Y se me daba quizás a hablar. Y como me gustaba muchísimo más la literatura que las matemáticas, que aún me gustan, debo decirlo, no era muy bueno, pero aún me gustan las matemáticas, pues entonces, nada, seguí los pasos del caballero. ¿Qué tiempo ustedes se llevan más o menos de...? Más o menos no, ¿qué tiempo ustedes se 3 llevan? años. 3 años. 3 años. Sí, pero No, y además- suficiente. O sea, que ya tú estabas acabando cuando Jorge entró a... No, él estaba en la universidad. Bueno, sí, Ajá, sí, acababa en la acababa. universidad, correcto. Y yo lo veía como algo como, wow, en la universidad. Porque además son 3 años, pero 4 años de colegio, porque Sí. a él le subieron 1 año. Ah, Entonces, ok. yo llevaba O sea, que bastante. tú estabas acabando, literalmente acabando Correcto. cuando ya... Correcto. Entonces ya para mí era como que lo máximo. Romeo en la universidad estudiando Derecho, como que era wow. Además de que también hay otro elemento que no hemos dicho. Nuestro abuelo materno. Ok. Ah, sí. Que, bueno, que tú sabes, Sí, tú sí. sabes, él Sí. siempre incentivó a sus nietos un poco a la materia del derecho, porque eso sí le gustaba a él, Ok. la abogacía. Pero Pero realmente, por el pleito, Gracias. por defenderse, por... bueno, yo creo que más que nada es porque en comunidades rurales un abogado era como una autoridad. Ok. Y él, de hecho, nuestro bisabuelo, su papá, era muy amigo de un abogado muy famoso. Y él siempre hacía cuentos, nos deleitaba con cuentos de ese abogado desde muy pequeño. O sea, y siempre como algo queda. O sea, no puedo decir que fue por eso, pero sí hay una influencia. O sea, que tú ¿Entiendes? sentirías, Romeo, que como tú eres el primer nieto, que quizá eso influyó. Pudo haber influido, porque es cierto, o sea, el abuelo de nosotros, que también era abuelo de tu esposo, Sí, sí, sí. él Normalmente. él siempre hablaba del tema de derecho y lo hablaba con pasión. Incluso él tenía 2 hijos abogados y él hablaba de que sus hijos abogados y todo eso. Y las personas, aparte de sus familiares más cercanas, su compadre era un abogado y lo mencionaba como casi como un culto, claro, con respeto. Sí, sí. Y también está entonces, nuestro otro abuelo, Eso iba. el paterno, Romeo del Valle, se llamaba que él, fue alguacil. Fue alguacil de la corte de Santo Domingo. A ese no lo conocimos porque murió en el 58. Ujú. Pero por las venas de nosotros corre la sangre jurídica. Ok. Siempre hemos tenido desde antes siempre esa inquietud. En el caso de nuestro abuelo materno, ese deseo de ser abogado. Que en su familia existieran muchos abogados. Como de hecho hasta ahora, gracias a Dios, sus varios nietos han tenido abogados. No se me olvida que cuando nos graduamos, cuando me gradué, él vino de Bonao a mi graduación y se sentía orgulloso. Su nieto, primer nieto, abogado. Y él hablaba de su nieto. Claro, esas son de las cosas que van creando, van formando una decisión para la persona. Claro que sí. Eso influye mucho. sí, porque para ustedes era una admiración muy marcada y cumplir aquel anhelo seguro de ser ese personaje de esa historia que se representa en la realidad tiene que ser algo muy hermoso. Y cuando ustedes comenzaron este camino, ¿se imaginaron que iba a ser algo parecido a lo que han vivido durante todo este proyecto? O sea, uno comienza una carrera con una ilusión de que, por ejemplo, yo soy médico y yo pensaba salvar el mundo completo y todo el que llegara malo en una emergencia, yo iba a dar cuchillo de una vez. Entonces, si esa ilusión y al final me fui por el área de la medicina interna, soy endocrinóloga, si cambió, si se ha materializado aquella admiración que ustedes tenían en ese momento hacia la persona del abogado, hacia esa persona jurídica que ustedes tenían mentalizado que iban a hacer, o se ha dado mejor. Porque a veces la cosa se da mejor. Todos comenzamos con una ilusión, como usted bien lo Claro. explicó. Todos comenzamos, o sea, como el primer amor ilusionado de qué sucederá, no sé, crear un esquema. Pero la vida te va golpeando. La vida te va enseñando las dosis de realidad y no tienes que asumir eso. En nuestro caso, yo te puedo decir que sí, comenzamos así, con esa ilusión de querer salvar al mundo, de querer abogar por todos los mejores derechos de las personas. Cuando ya entramos al sistema, cuando ya entramos, nos adentramos ya lo que son las responsabilidades, lo que es una carrera, no es que no tengamos esa misma ilusión, la seguimos teniendo, pero va hacia el sistema, va hacia lo que nos propone la vida, no solamente la vida,
lo que nos proponen las leyes, lo que nos proponen los tribunales, lo que nos proponen también el ordenamiento jurídico. No es lo que uno es romántico en principio. Y el que no le pone pasión a algo, el que no le pone un romanticismo, no está, yo entiendo que ese es el primer elemento para tú hacer cualquier cosa bien. Tú ponerle un esfuerzo, tú soñar con un proyecto. Jorge y yo lo hicimos en un principio cuando él decidió dejar su empleo que él tenía en una oficina de abogado, yo también otro. Nosotros le pusimos un empeño especial a lo que es hoy un sueño, que ya está caminando, que todos los días paso más fuerte, que es del Valle Abogados. O sea, que no solo que Jorge te vio y te admiró, sino que vio algo en ti que dijo, aquí hay un clic para hacer algo mejor. No, fue un poquito más jocoso porque se supone que nosotros teníamos que... La idea era... Nosotros empezamos en la habitación de nuestra casa a recibir cada cual... inversión, ¿eh? Sí. Wow. A recibir cada cual cliente. Teníamos... El papi nos compró un fax que en aquel momento era Lo máximo. último. Un escritorio, una computadora. Entonces teníamos clientes pequeñitos, con contratos pequeños, cosas así. Nuestros amigos eran Otros amigos. Claro que sí, por ahí se empieza. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. ¿Alguno de los dos era peleón en la casa? ¿O sigue siendo peleón? O Jorge, sí, muchísimo. Bueno, pero te voy a hacer antes para poco cambiar el cuento. Volviendo a lo anterior. Entonces, la idea era durar un tiempo en cada cual de nuestros trabajos para luego entonces madurar un poco más e irnos. Un día estoy yo con unos clientes de la oficina donde trabajaba en un lugar, lo que hoy es ONAPI. Antes era chiquitico. Y recibí una llamada como a 10 de la mañana y me dice él, oye, renuncié ya. Vamos a empezar. Y yo, pero viejo, ¿pero cómo que renuncié? Vamos a empezar. Y así entonces fue que empezó el tema de forma intempestiva, si se quiere. O sea, que tú renunciaste porque el amigo te hizo renunciar. No. Él. El amigo no fue él. Romeo Él. siempre de defensor de Claro, porque él es más grande. Bien ahí. De defensor, ¿no? De Pero hay alguna acelerado, razón. porque no tenía... Exacto. ¿Y alguna razón por la que tú renunciaste así como de imprevisto? Mi sueño. Ah, muy bien. Y otra que no me acuerdo ahora, ni me quiero recordar. Esa fue la razón realmente. Ya renuncié, ya vamos a hacer las cosas. Yo, Sí, porque tú tenías tu idea ya de lo que tú querías hacer y entonces tú dijiste, bueno, pues ya me voy a tirar. Era así, exacto. Pero en ese momento, las emociones, los impulsos no son buenos. No. Pero muchas veces, cuando hay una decisión a rojo y hay un plan, una visión, dan un resultado. Claro, no comenzamos de una vez todo color de rosa. O sea, ese renuncié costó mucho. Sí. De armar algo, como te explicó Jorge, en una habitación. Oye, esa renuncia implicaba que fue justo en la crisis de Baninter. Justo en ese momento fue que decidimos renunciar a nuestros trabajos para hacer esta oficina. Que, repito, fue ahí. Espérate, Jorge. ¿Y tú no lo pensaste? O sea, Romeo te llamó. Tú no le dijiste como... No, sí. Pero déjame que el 30 llegue. Claro. Los chelitos para salir al bonche con los muchachos. O sea, no lo dudaste. Mira, no, porque, a ver, mi primer empleo fue en la Fiscalía del Distrito. Yo era paralegal. Pero por alguna razón, yo fui nombrado paralegal. No sé, yo tuve un decreto presidencial para ser paralegal. Yo creo que soy la única persona con un decreto para ser paralegal. Eso es cosa que pasaba en República ¿Y tú Dominicana. no lo tienes junto con Yo lo voté, el no sé afiche? dónde está eso. Sí, pero yo salgo en un decreto y lo pongo Y en además- el frente de mi casa. Salúdeme a mí, salud del decreto. Buenas tardes. Pero además, también la universidad donde yo estudiaba me pagaba porque era un programa que había de la universidad. O sea, yo fui a trabajar a la fiscalía por parte de ese programa. Por alguna razón, el fiscal de entonces, que somos aún amigos, me fija en la fiscalía. Entonces yo tenía ya 2 salarios. Yo dejo 2 salarios y además tenía la capacidad de en esa universidad poder comer gratis, que lo hacía mi hermana, de hecho. Ujú. Eso. Yo dejo todo eso por la mitad del salario para trabajar en una oficina de abogados. Porque yo sabía que la fiscalía no me iba a dejar ningún futuro. Ok. Entonces ya cuando Romeo me llama, como 3 años después, para decirme ese tema, que ya lo habíamos hablado, evidentemente la seguridad del sueldo se iba a perder, pero, y ojo, no éramos ricos ni nada por el estilo, pero ya estábamos muy decididos en que queríamos hacerlo y ya el salario no era el óbice. Ya era la meta, llegar allá, el sueño.
el camino. Entonces, dijiste que duraron 3 años. O sea, entre el momento que hubo ese primer encuentro de que tenemos este sueño, este deseo, hasta el momento de esa llamada crucial. No, los 3 años fue de que cuando yo me salí de la fiscalía hacia la oficina de abogados. Ok. No, la llamada, la idea de la oficina tuvo que haber sido 2002 más o menos. Éramos muy jóvenes. Cosa que al día de hoy, si me hubieran dicho, mira, si yo, el Jorge de mi edad, le hubiera hecho a Jorge joven o a Romeo joven, les recomiendo que no lo haga. Sí, demasiado joven. Aguántate, Sí, demasiado joven. Hemos dicho aguántate. Y te repito, demasiado jóvenes en un momento de crisis muy fuerte de la República Dominicana. O sea, la crisis monetaria más fuerte que tenía la República Dominicana. El dólar se disparó de 16 al 60 de un día para el otro. Sí. La inflación galopante, el medio circulante restringido. Y en ese contexto fue que todo caballero, a pecho abierto, decidimos dejar todo para ponernos en eso. Pero no había que pagar pamper ni leche, ¿verdad que no? No, todavía no. Claro que no. Porque si no, la verdad es que era de que... Esa frase me fui y no hubiera existido. Así no. Jamás la vi. ¿Eso hace cuántos años entonces? 20. 21 años ya. 21 años. 21 años. ¿Y qué momentos ustedes tienen neurálgicos les ayudaron a tomar decisiones? Porque al final, en algún punto ustedes decidieron salir de esa habitación, en algún punto ustedes decidieron contratar un primer empleado, un segundo, un tercero, etcétera, etcétera. O sea, al día de hoy, ¿cuántos empleados tiene Del Valle, por ejemplo? 15. Bueno, y hoy tenemos, contamos con personas más, 17. 17, muy bien. Mira, el tema de salir de la habitación se dio por una coyuntura. Un cliente que llegó por Romeo nos ofreció un espacio en un lugar donde estaba mudando él. Y nada, nos mudamos ahí en una habitación, era una casa que se remodeló para eso. Nos mudamos en esa habitación y ahí estábamos Romeo y yo. Compartíamos escritorio, hacíamos todo, solamente nosotros, o sea, no había más nada. Ya el hecho de tener otros empleados empezó con un primo de nosotros que lo contratamos para ser paralegal. Y ahí entonces la necesidad crea el órgano. O sea, la necesidad nos fue llevando a tener más cosas y hasta que tenemos ya una estructura que... ¿Y cómo ustedes deciden, por ejemplo, cómo tú te decides al litigio, cómo tú te decides a la parte corporativa, administrativa? O sea, ¿cómo ustedes migran a esa parte? O sea, de tú salir de la Procuraduría, que hace más sentido, por ejemplo, que tú tuvieras vuelto litigante, entiendo yo. O sea, dentro del conocimiento que tengo, no sé, Romeo, en qué parte trabajaba, pero, o sea, ¿cómo ustedes deciden ese camino que al final realmente complementa el trabajo que ustedes realizan en Del Valle Abogados? Mira, bueno, pues No. Con respeto al señor mayor. Sí. sí, de verdad, sí. Yo siempre estuve envuelto en temas de tribunales. Okay. O sea, los primeros trabajos míos fueron como abogado, pero abogado de visita a los tribunales, abogado litigante en los departamentos de litigio. Ok. O sea, que tú eres el peleón del grupo. Sí. Litigante. Ok. Yo era la persona que asistía. La responsabilidad que yo tenía era desde junior hasta senior, asistir en los tribunales, armar expedientes, organizar expedientes, estrategias, pero era básicamente ya en el tema de litigio. Y siempre me fui por ahí. Pero litigio yo entiendo pleito. O sea, sí, exactamente. Tribunales. Exacto. Exactamente, tribunales. Para la gente, tú sabes, que nosotros que no sabemos de eso, que yo lo que sé de diseño y cosas. Y yo de tiro globulino. ¿Qué? Bueno, exacto. Digamos, conflictos en los tribunales. Exacto. Para no comenzar con esa palabra de pleito, porque pleito suena dos gente en un colmado con una sevillana. No, nunca tanto. No, sabemos que no, que estamos hablando con dos profesionales de muy alto valor para esta república, pero para que también uno pueda entender. Al yo estar siempre ligado al área de litigio, y que aparte que me gustaba, y me sigue gustando, se fue desarrollando ese interés marcado. Se fue desarrollando punto a punto. Entonces elegí un área en el cual mi educación continua no es penal, es civil, pero el penal se me fue dando, fui viendo ciertas circunstancias que me gustaron. También ejerzo todo lo que es el tema de litigio, todo lo que es las ramas donde tenga que estar en un estrado. Tengo un equipo que me acompaña, gracias a Dios, en el cual nos damos soporte, porque la isla, uno no es solo en la vida. Sí.
sea, una persona no hace una isla, una persona no hace una empresa, una persona no hace un proyecto, una persona no hace un equipo, que es lo más importante. Y nos hemos complementado muy bien. Gracias a Dios. Y cuando tú dices nos hemos complementado, son una sociedad, entiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué has encontrado, por ejemplo, en Jorge y en tus demás compañeros que te sientes complementado en el camino? Bueno, en Jorge es mi hermano, entonces eso sería básicamente hablar como en primera persona. Pero ya hablando muy sinceramente, he complementado a una persona, primero de valores, que tenemos los mismos valores. Eso viene de la familia. Tiene una capacidad de análisis, de estudio, de trabajo, de disciplina, de organización superior. Muchas carencias que yo no que tengo, él la complementa. Y la complementa de una manera académica, de una manera de organización y sobre todo de una manera, de un sentido de nuestro sueño, de un sentido de empresa y un sentido jurídico, porque al final del día la gente dice, no, somos una empresa. Ok, perfecto, todos somos una empresa. Pero ¿qué es tu empresa? La suya es la médica, la suya es diseño, o lo cual sea. Entonces no tenemos una empresa jurídica, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro servicio, de lo cual nosotros ponemos los pies abajo de la mesa. Sí, muy importante. Exacto, es algo totalmente de jurídico, es ley. Entonces lo hemos complementado. Entonces eso es lo que yo veo en él. Y tú, Jorge, entonces, ¿qué has podido ver en Romeo que te haya permitido tomar la decisión también de hacer un socio? Porque es un socio Desarrolla también. ese respeto, porque al final es un respeto, ¿qué? Sí, bueno, antes, para terminar la pregunta que originalmente, ¿por qué yo elegí corporativo? Lo que pasa es que, bueno, no elegí corporativo realmente. Como salía... ¿Corporativo te eligió a ti? Sí, más o menos. Salía de la fiscalía, entro en la oficina de abogados que es de litigantes y me dan los casos que son de materia laboral. Un poco porque poca gente lo quería ya eso. Entonces, se me da. Sencillamente lo hago bien en eso. Pero, te repito, las matemáticas sí me seguían gustando. Y empecé a tomar y a leer cosas que ya se apartaban del litigio y eran más economía, matemáticas, contratos en cuanto al tema matemático. Y nada, empezó a gustarme esos temas, empecé a prepararme y me fui por esa vía. Y eso es lo que nos complementa. O sea, él es litigante. Hay un elemento en el litigio en el litigio penal sobre todo, que a mí no se me da. De verdad, yo no entiendo la dinámica un poquito en materia penal. Y eso sí lo maneja él bastante bien, pero extremadamente bien. Entonces, ese complemento es lo que nos permitió crecer. O sea, Claro. Por ejemplo, en la pandemia se cerraron los tribunales. Sí. No hubo tribunales por 2 meses y después volvió, pero fue virtual bajo ciertas restricciones. La oficina tuvo que migrar rápidamente a temas corporativos para poder subsistir. O sea, si no hubiera habido un complemento de que yo manejaba esa parte ahí, entonces no. Pero luego entonces llegaron, paradójicamente, ya en el 21, muchísimos litigios, por razones obvias. Entonces, eso ya lo empezó a manejar Romeo con un nivel ya diferente. ¿Cómo nos complementamos? ¿Qué he visto en Romeo? Como dije, desde el principio siempre lo vi allá arriba, mi hermano mayor y brillante. La brillantez, yo creo que está fuera todo de duda. Y luego entonces la capacidad, la ética de trabajo. O sea, la capacidad de trabajo. Y cómo se maneja con las personas. Yo soy un poquito más seco en ese sentido. Y aunque soy abogado y no debería serlo, pero sí, yo soy un poquito más reservado. No seco, reservado. Quizás tímido, como te decía ahorita. Sí. Sí, en serio, de verdad. 100%. Lo que pasa es que lo disimulo muy bien. Gracias a Dios. Pero él no, él de verdad es como sangre liviana. Entonces eso, a sinceridad, los primeros clientes llegaron por él. Ya luego entonces tuve que ponerme las pilas y igualarlo eso. Pero al principio los primeros clientes llegaron por él. O sea, que Romeo, las bases las pusiste tú. Es un equipo, nos complementamos, o sea, porque tú puedes poner las bases, exacto, pero ¿y después? ¿Cómo anda? ¿Cómo continúa? ¿Cómo caminan? Exacto. Y yo supongo entonces que durante la pandemia, porque me llama mucho la atención que así mismo, o sea, todo cierra. Durante la pandemia, entonces, tú decides tomar
como quien dice, el norte. En algún momento uno ha decidido, yo soy la cabeza o tú eres la cabeza, o simple y llanamente no. Somos iguales en ambas casos y lo que el cliente necesita, entonces en eso nos vamos y atendemos. Cabeza no hay. Lo que sí él me ha dejado a mí la ingrata tarea de administrar. Ya, Entonces, eso era la segunda parte. sí, pero cabeza no, porque todo se hace consensuado. De hecho, incluso la oficina se está ampliando ahora con otra oficina y ya tenemos otros socios. Entonces, también me dejaron la ingrata tarea de administrar. Pero todo tiene que ser consensuado. Porque sí. Que sí. tú asumes llorando, me imagino, la ingrata tarea de administrar, ¿verdad? Sí, mucha tristeza. No, hasta me gusta, si tú supieras. ya Nunca me lo hubiera me imaginado. acostumbré a eso. Y así me da más tiempo para el canto. Exacto, sí. Claro. Claro, no, porque imagínate, después de haber perdido esa voz, Claro, tiene que esa ser un golpe formación muy como duro, un Miguel. golpe muy duro. Pero mira, no hay una cabeza. Y no puede haberla porque si no, entonces fallaría algo. O sea, siempre todo lo que se hace es consensuado. Todo lo que se hace. Yo no puedo hacer nada. Primero, en la oficina hay un comité que va más allá de Ramón y de mí. Y justamente lo hemos hecho para poder expandirnos un poco más. Y en segundo lugar, ya cuando llega al consejo de socios, ya es un tema de que todo es por consenso. Absolutamente todo es por consenso. Pero un consenso democrático, un consenso absoluto, o sea, ¿cómo tiene que ser? Consenso es que todo el mundo está de acuerdo y dice lo mismo. Todo el mundo está de acuerdo, nadie puede todo el mundo está de acuerdo con Romeo. Claro, porque él es más grande, obviamente. Se llega a una discusión. Porque hay temas que son nodales, hay temas que son espinosos, hay temas que cada cual tiene su opinión. Pero siempre llegamos a un acuerdo en ese sentido. Y si no llegamos a un acuerdo, para eso hay terceras personas, como explicó Jorge, él está en los comités. Entonces, en los comités hay personas que no son de la firma, pero tienen un cierto peso específico en sus temas que se han desarrollado en la vida, que nos pueden dar una visión diferente. Porque, como todo en la vida, uno entiende que uno no lo sabe todo y que la visión de nosotros, somos abogados, tenemos una visión básicamente en temas legales. Por más abiertos que seamos, por más que nos hayamos instruido en otros temas, por más libros que nos hayan abierto la mente, siempre vamos a tener nuestra reacción primaria, que es la jurídica. Siempre pensamos como abogados. Eso somos. Entonces siempre buscamos una persona que nos dé una visión diferente, una óptica que diga, miren, ¿ustedes no creen que por aquí es diferente? Y le da tal resultado. Y eso nos ha dado, disculpen la repetición, resultados. Y en ese tenor, o sea, ¿en qué momento? Porque esto estamos hablando más o menos que ustedes tienen un gobierno corporativo, ¿correcto? Sí, claro. Ok, entonces, ¿en qué momento del desarrollo del Valle Abogado ustedes deciden que es necesario buscar otras voces, o sea, buscar otras opiniones? ¿Es un momento en el que ustedes dicen no nos estamos poniendo de acuerdo o ya no tenemos, o sea, no tenemos la misma opinión o simplemente necesitamos una opinión diferente? O sea, ¿en qué momento ustedes deciden que es necesario? No llegó por desacuerdo. Llegó sencillamente por la necesidad. Ya la oficina venía creciendo en número en estructura de recursos humanos y también en número de clientes. Y la idea siempre fue que, como dijo Romeo, o sea, no seguir en el mismo cajón, o sea, de abogados. Es que hubiera alguien fuera del día a día que pensar fuera de la estuviera caja. viendo, claro, el ajedrez por encima del tablero. Y nos diga, mire, ustedes están mal aquí, hagan esto aquí, trabajen esto aquí. Eso ya venía eso empezó como en el 2017 más o menos. Sin embargo, y eso es un giro hasta importante, a partir de la pandemia fue que todo se aceleró porque fruto de ese cambio que hicimos, esa metamorfosis que hicimos, pues entonces la economía fue muchísimo mejor para nosotros después de la pandemia. Y como sucedió eso, tuvimos que acelerar ese proceso de transformación también y de estructura de gobernanza dentro de la firma. Y ese cambio de mejoría económica, ¿ustedes dirían que es general después de la pandemia? ¿Es general del área legal o fue algo particular de ustedes? No De acuerdo a lo que ustedes ven de sus colegas, me refiero. Mira, hubo muchos negocios que cerraron y el negocio legal no escapa a esa realidad. La verdad es que antes de la pandemia nosotros hicimos una inversión en tecnología bastante fuerte
Y eso nos permitió siempre estar conectados totalmente durante el tiempo de enclaustramiento. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que informábamos siempre a los clientes de todo lo que estaba sucediendo. Cuando salimos del encierro, parece que los clientes apreciaron ese cúmulo de información y además los temas pendientes que, aunque nunca no sabíamos cuándo iba a terminar el cierre, los temas pendientes lo trabajamos, seguimos trabajándolo, cada cual en su casa, cada abogado de su casa. Y se le presentábamos al cliente sin cobrar factura ni siquiera porque no podíamos. Sencillamente, bueno, estaba pendiente de esto, entregamos ya. Claro. Aparentemente eso fue bien apreciado por los clientes y entonces los clientes se volcaron hacia nosotros. Ya cuando llega el 21, que abren los tribunales, entonces también vino otra andanada de casos que nos ayudó bastante. Ok, ¿y eso fue una decisión ética de ustedes por su trabajo o simplemente, bueno, no voy a estar en mi casa mirando para arriba, déjame hacerlo, o era un compromiso ya puntual con sus clientes que ustedes decidieron honrar? Porque muchas personas también decidieron, o por lo menos yo puedo decirlo, que yo me cogí las primeras 2 semanas como si fueran vacaciones. No, todo el mundo, no Yo solamente. también. No, todo el mundo. No, pero Todo Unas el mundo. vacaciones pagas. No, ya lo que pasa es que recuerda que las elecciones se pospusieron y el Sí. 15 de marzo hubo elecciones, ¿verdad? En el 20. Sí. 5 de julio y 16, No, las 16 de febrero. No, esas se suspendieron. Esa fue la que Sí, fuimos. es verdad, El 15 de cierto, marzo. cierto. Ya eso fue un domingo. Para el viernes anterior, había un gran rumor de que iba a pasar lo que pasó. Sí. Y esa semana posterior a las elecciones, lo que hicimos fue que nos juntamos todos y dijimos, bueno, mira, es posible que pase esto. Todavía no estaba claro qué iba a pasar. Es posible que pase esto. Si pasa esto, tenemos que hacer esto y esto. No sabemos qué tiempo. En principio, y el gobierno lo dijo, en principio era nada más un mes, me 15 parece. días. 15 días. 15 días. Sí, eran 15 días, Es correcto. que nos iba a agarrar, nos iba a dar y se iba a ir. Exactamente, era 15 días y planificamos 15 días. Pero siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces, nada, tuvimos que... ¿Quién toma la decisión en ese momento? Porque ustedes están hablando, o sea, desde una oficina de abogado, pero creo que sirve muy bien para aquellos que tienen en la mente el deseo de emprender y de comenzar algo nuevo. Y eso se llama una decisión gerencial. En ese momento, juntarse, vamos a decidir qué vamos a hacer si esto pasa. Entonces, en medio de esa decisión gerencial, ¿quién toma esa medida? Y no es solo... Esa no es mi pregunta. Lo que yo quiero es... ¿Desde dónde nace esa medida de vamos a juntarnos para proyectar lo que vamos a hacer? Para proyectar cómo se va a trabajar. Sí, como de no tirarse al vacío, sino como de organizarse un poquito. Yo creo que desde siempre pasó eso. Lo que pasa es que también la madurez ayuda, ¿eh? Ok. Bastante. No lo mismo proyectar con 25 años que proyectar con 40 años. Las canas pesan, las canas ayudan. Pero desde siempre yo creo que sí, que hubo una planificación. Incluso te decía, cuando nos decidimos renunciar a las oficinas, eso se empezó a planear un año antes. Se precipitó por la situación de Romeo, pero no fue algo que fuera de que, ok, esto es algo nuevo. Ya estábamos claros, teníamos un nombre hecho, teníamos una compañía, me parece, ya constituida. Sí, claro. Ya teníamos eso. ¿Con el nombre de que tienen ahora? No, Era del Valle y del Valle. Del Valle y del Valle. Era del Valle y del Valle. ¿Y por qué del Valle del Valle? Para no Bueno, poner porque que cuál de los dos era jefe. No, hombre comercial. No, hombre, que tomamos. O sea, no era nada. No fue por nada. Teníamos un logo, o sea, hicimos todo. Desde siempre se empezó a planificar las cosas, desde todo momento. Y desde siempre lo vieron con estructura, porque a veces uno decide lanzarse y ya veo que ustedes tenían formas, pero o sea, la estructura de que sea algo con respeto, de que sea algo con el peso suficiente de mover realidades aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, porque hay gente que quieren emprender y dicen, bueno, yo voy a tirar mi nombre para las redes hoy por hoy y vamos a ver lo que pasa en el ruedo. Entonces... Mire, yo creo que no solamente nosotros, yo creo que todo el que emprende, y más en el mundo jurídico, quiere que su oficina sea una de las más prestigiosas Yo también creo eso, sí. del país. Yo también. Del país. Yo Qué bueno creo- que tú dijiste eso, porque yo iba a decir lo mismo. O sea, Exacto. Yo creo que todo... y si no lo decía, Exacto. ¿verdad?
que en este negocio, para hablarlo así de manera llana, abre su oficina, la ve en un momento determinada, ya amplia, grande, que Con los pisos bonitos, la pared. Sí, que sea una referencia, Sí, que lo sí. llame el presidente de la República, Oh. tal, cosas así. Todo Pero el no mundo- Que no ha pasado, que no ha pasado. No, porque ya yo me No, he sí. tocado. ya que su nombre sea de un peso muy fuerte en la sociedad dominicana. Con tu apellido en la pared. O sea, O sea, todo sí. el que anda en este negocio, yo pienso que piensa que de esa manera. Yo entiendo que piensa de esa manera. ¿Y qué casos ustedes entienden? O sea, un caso que puntualmente les haya hecho un antes y un después, que haya cambiado quizás una forma de pensar. Ustedes pueden citar sin necesidad de romper ningún contrato de confidencialidad o ninguna confidencialidad de sus clientes, sino, bueno, un caso de un perrito que lo chocaron en la calle y, o sea, un ejemplo así de que haya cambiado Yo ya. cambiaría la pregunta. ¿Han tenido ustedes casos que hayan marcado la historia de la República Dominicana? La historia quizás no, pero casos sonados sí. De hecho, Eso sí. es historia hoy por hoy. Bueno, sí, la historia es un poco diferente. Sí, de verdad nos tocó una vez un caso que fue un poquito tenso, muy mediático, muy mediático. En ese caso, paradójicamente, quien litigó fui yo y no fue Romeo. Sin embargo, todo el proceso de estrategia lo armó Romeo. ¿Y por alguna razón litigaste tú? Porque no era un caso, no era el cliente, no era nuestro total, sino, Ok. inicial, sino que un abogado amigo, muy amigo, Ujú. me buscó a mí para hacer la parte técnica, pero el tema era penal. Bien. Y, o sea, ¿cómo tú te saliste así como de...? Porque al final esto es una enseñanza. O sea, ¿cómo tú decides salirte de tu Zona de zona de confort para tú litigar? Porque no, el litigio es mi pasión. Lo único es que la vida me llevó por otro camino. La Ok. vida y las matemáticas. Ok. Me llevó por otro camino. Recuerda las matemáticas. Sí, claro. Ya con ese amigo, ese gran amigo, habíamos llevado otro caso sonado de que también salió en la prensa y también era penal. Pero evidentemente yo tengo que ir donde quien sabe el penal, que es él. Claro. Entonces, él lo que hacía es que trabajábamos la estrategia primero y ya yo me enfrentaba a las audiencias. Y ese caso fue pero extremadamente mediático. Al final logramos el resultado, fue todo un éxito, puedo decir, pero los momentos antes fue de mucha tensión. ¿Y fue un éxito mediático o fue un éxito dentro de tu carrera? O sea, ¿fue un éxito en el momento de lo que tú lograste? Ya ver los resultados, quizá frutos, o simplemente fue un sonido, como dicen ahora. Bueno, sonido sí hubo, evidentemente. Primero para mal, porque... Pero fue por una exactamente, fue situación- bueno, fue malo. Al principio fue malo porque fue una situación de que por una razón la fiscalía hizo algo ahí que en vez de que saliera en la prensa que fue la fiscalía, salió el nombre de este servidor, como que me dio la pataza. Ok. Y duré una semana entera siendo una persona No grata. no grata en algunos medios. Y luego entonces que logramos resultado, ya fue una enorme satisfacción porque es un poco técnico, pero lo que pasa es que la figura que utilizamos estaba en desuso en la Ok. República Dominicana. Ok. Totalmente en desuso en República Dominicana. O sea, hablando un poco para que las personas entiendan, la estrategia que ustedes utilizaron para lograr el objetivo no se utilizaba. O sea, tenía mucho tiempo que no sé. Estaba muy en desuso. Es el habeas corpus, se usa, que antes era muy utilizado, pero luego se cayó en desuso. Ujú. Y lo que se planteaba era algo que estaban todas las vías cerradas, todas las vías jurídicas estaban cerradas. Sí. Excepto esta vía que solamente aparentemente la veíamos nosotros. Ok. Entonces, nos fuimos por ahí, una estrategia bastante bien organizada. Romeo tuvo un papel preponderantísimo en eso. Y la planteamos con éxito. O sea, que eso es un ejemplo excelente del trabajo en equipo de ustedes. Total. ¿Habría otro Pero que quizás te haya tocado a ti utilizar a Jorge como Sí, claro, estrategia? porque yo he participado en varios casos de fraude bancario, de fraude también de esquemas piramidales, de todo eso que ustedes están viendo ahora, Sí, de sí. personas que se quedan. O sea, ustedes han trabajado con mantequilla, no mentira, pero No. relajante. No, realmente no. No. Yo quedé enganchada en una Eh, como en el 2005 No, por ahí. no. Entonces, como explicó Jorge, su pasión en las matemáticas, también nos hemos complementado, como expliqué, un equipo en los casos que han llegado. También litis societarias, esos casos que han tenido una gran envergadura. Muchos han salido en la prensa, no tanto como el que te mencionó Jorge. Sí. Y hemos estado
de la mano a mano, trabajando en conjunto con una estrategia, con un objetivo, con un norte de cómo vamos nosotros a darle al cliente la mejor satisfacción. Y hemos tenido esa buena sinergia entre ambos. Claro, porque un caso entra por un lado, pero tú no sabes cómo termina. Entonces, si llega un caso de, como dice Romeo, fraude bancario, pongamos, para poner un ejemplo. Evidentemente, él me pide una asesoría sobre el tema bancario, pongamos. Entonces, ya yo tengo que intervenir en ese proceso. O la litis societaria, que ya está a nivel penal, un proceso penal. Yo intervengo para asesorarlo a él en materia societaria, por ejemplo. Yo no manejo el tema penal, ya yo después de ese proceso ya lo solté. Definitivamente. Ya lo maneja él. Bien en los periódicos que no vuelvo a salir, ¿eh? Sí, no, ya. Por lo menos no con la cosita blanca con negro. Sí. Aún litigo, no creas, pero cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, sí. Y una pregunta, ahorita tú decías, Jorge, algo. Bueno, los dos coincidieron en eso. Si yo volviera a hablar con Jorge el joven, le dijera que se esperara. Pero ustedes no entienden que hay una especie de magia. Ahora mismo, obviamente mientras más viejo uno se pone, uno tiene más miedo o más respeto por algunas cosas. Y cuando uno es joven tiene esa magia de que uno se lanza y tiene ese poder de quizá caer parado, como uno dice. ¿Ustedes entienden que hubiera cambiado algo si ustedes hubieran esperado más, hubiera sido, o sea, vamos a fantasear un poco, porque obviamente uno no sabe lo que hubiera pasado, pero Claro. Vamos a fantasear un poco, hubiera sido mejor, hubiera sido peor, ustedes entienden que hubieran crecido más rápido, que no hubieran crecido más rápido, estas experiencias que ustedes han podido juntar en el camino, las tuvieran igual o fueran diferentes, o sea, ¿cómo ustedes entienden que eso hubiera surgido? Mira, el what if no existe en la historia. O sea, Sí. eso no pasa, pero En la noche, a las 3 de la haciendo un mañana, ejercicio, sí, se hace, evidentemente se hace. Yo no sé, sí, a ver, dije ahorita y lo sostengo, te hubiera dicho a mi yo más joven, bueno, más chiquito, pues joven soy. A mi yo más joven. Chiquito tampoco eres, pero está bien. Tampoco soy chiquito. que hubiera esperado un momento, pero es solamente esperar un momento. Es que eso es como matrimonio, cuando ya te nace, entonces tú lo haces. Es que cuando ya tienes la convicción de que es por ahí que tú vas a hacerlo, yo creo que no hay cabeza que te haga persuadir. Fue y ha sido arduo, duro, por momentos tedioso el proceso. Pero la verdad es que ya viéndolo en el tiempo... En perspectiva. Sí, tú dices, mira, ha valido la pena. Al final de la jornada ha valido la pena. La verdad es que el derecho a mí, y creo que también a Romeo, me ha dado enormes satisfacciones. Mucho trabajo amargo, evidentemente, pero enormes satisfacciones. Y al principio, que era muy fuerte, porque te repito, se hizo en un momento económico que poca gente, yo no creo que mucha gente abriera un negocio en ese momento, yo no recuerdo, éramos muy jóvenes, pero se hizo un momento muy difícil. Y aún así, cuando ya pasó la crisis, un poco como con el COVID. Uh-huh. O sea, cuando pasó la crisis, ya nos sentábamos y dijimos, sobrevivimos. Ya no hay nada, ya lo peor pasó. ¿Cómo se sienten cuando ustedes cuando ustedes, hablando de esa perspectiva, y vamos, porque Jorge casi no habla, tú sabes, entonces vamos a darle una oportunidad. Te dije gratis, mira. Sobre todo. Cuando ustedes se sientan y ven esa perspectiva, o sea, bueno, hace 21 años, nosotros empezamos con un fax que nos regaló papi. Hoy estamos en un equipo de 17 personas que se completó hoy. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo se siente que ese frito en el pecho que uno le da, ese orgullo que uno le da de pensarlo? ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Y qué cosas ustedes resaltan de ese camino? Bueno, comenzando por tu pregunta, por lo último que dijiste, ¿qué resaltamos? Los valores que nos complementamos, el valor familiar, la unidad que hemos exhibido y desarrollado por los años, porque ninguna sociedad es fácil, Sí. ni un matrimonio, ni una sociedad familiar. Esas son complicadas. Sí. Exacto. No, y con hermanos, porque Sí. ¿cuántos hermanos tú conoces que están juntos? Exacto.
Muy poco. Son pocos. Entonces, Bueno, yo he intentado trabajar con mis hermanos y no y me en está derecho, ayudando. mira, eso En tiene derecho. que ser un hito, de verdad. entonces, Derecho y eso- Tener una sociedad per se Entonces nosotros- no es fácil. No es fácil, porque no. y Sí, sobre claro. todo cuando es exitosa como la han tenido ustedes, que les va bien. Llega un momento que el ego de uno o de otro se Sobresale. engrandece y entiende que ya Obvio. yo no puedo, o sea, que ya yo no te necesito, que yo y puedo solo. Nosotros estamos pensando, no quiero pecar por poco humilde, estamos pensando en un legado para nuestros hijos, Excelente. para nuestros relacionados, para nuestra familia. Dejarle algo, dejarle un nombre, dejarle un ejemplo. Y me atrevería a decir incluso hasta la sociedad dominicana, porque Correcto. veo dos grandes hombres dispuestos a trabajar, a luchar, a emprender, a hacer lo que haya que hacer para poder lograr un cambio que quizás ahora mismo ustedes no sienten que sea tangible, pero han pasado ya por los tribunales tantas veces que ya algún grano de arena puede que hayan dejado en el camino. O sea, algunos jueces lo ven y dicen, no, si es Romeo que viene, aquí hay que estar tranquilo, aquí hay que hacer esto lo más correcto posible, porque si no... Esperamos que sí. Esperamos que sí, exacto. No, y una, o sea, yéndonos ahí un poquito a esa parte de los valores y eso, y la familia, que estoy bien clara, que es bastante importante para ustedes. ¿Qué entienden ustedes? O mejor dicho, voy a reformular. ¿Ustedes entienden que hay un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar? ¿Eso es algo que se entrelaza? ¿Eso existe? ¿Es una utopía? ¿Cómo ustedes lo ven esa parte? Pero es que seríamos poco sinceros si dijéramos que no. Tiene que haber un equilibrio. O sea, tú estás con tu hermano. Con una persona, yo que tengo 48 años, lo veo todos los días. Desde cuando éramos jóvenes, que estábamos en la casa de nuestros padres. Entonces, después de ahí lo veo en mi trabajo, en mi oficina, todos los días. Entonces, no puedo decir que no hay un tema que no se entrelaza. No, y o sea, yo digo con tus hijos, con tu pareja, con la familia, con tu madre, con tu hermana. O sea, ese equilibrio de sacar es un esfuerzo que hay que hacer, de sacar el tiempo. Mira, y es algo que obviamente no solamente sacar el tiempo, sino encasillar los momentos. Yo he visto muchas películas que dicen, no hablamos de negocio en la mesa. Ujú. Y nosotros no teníamos esa regla, pero se ha dado. Nosotros no hablamos de negocio en la mesa, no hablamos de trabajo en la mesa, hablamos de temas familiares. Ujú. Eso lo aprendimos de nuestros padres. O sea, nuestros padres pocas veces hablaban de temas de tu trabajo en la mesa. Lo hablaban después en otros lugares. La mesa era que se lo escuché yo a mi abuelo y coincidencia marcada de costumbre y muy buena en la vida, mi papá la llevaba también, la mesa sagrada. Ahí es que comienzan los valores familiares. Y en ese aspecto, pues en el caso de nosotros por lo menos, diferenciamos un momento de ocio, un momento de ocio. Difícilmente estemos hablando de temas jurídicos. Para eso nos vemos de las 24 horas, por lo menos 8, 10, ¿tú entiendes? Entonces, imagínate que después tú vete 8, 10 horas con una persona, te lo encuentres, que salgamos con nuestra pareja, y después, mira, ¿tú te acuerdas del caso de qué hicimos? Sí, sí, es un tema. Pobre Y que, la mira, tú persona. apagaste la computadora. Pobre la persona que nos acompañen a nosotros. O sea, Es complicado, de ¿verdad? Es complicado. Es difícil. Sí. Pero Y el cuento se oye muy bonito, esto está súper chévere, pero ¿cuáles situaciones? Porque entiendo que no siempre, esto no ha sido color de rosa, de que nada, pasamos Van Inter felicidades y pasamos COVID bien. ¿Cuáles pudieran ser esos momentos de caída? O sea, esos momentos difíciles que ustedes recuerdan en su historia, que pudieran decir que marcó un antes y un después por el grado de, porque no se de veía un aterrizar, final. de hacerlos aterrizar, ese golpe contra la pared que a todos nos hacen las empresas, como, ok, esto hay que darle un giro, porque... cuando no nos pagan. Entonces, tú quieres mejor golpe que ese. No, pero ha habido varios, evidentemente. Sí, o sea, claro. nada es color de rosa. Eso es evidente. Sobre todo al principio, o sea, bien, dije la parte chula. Pasamos Van Inter, pasamos el COVID. Todo muy bien. Pero hubo un proceso para pasar. Van Inter duró esa crisis, bueno, todavía no se ha salido del todo. Se debe dinero de ese momento. Pero ya como la economía duró un año y medio, 2 años, 3 años para despegar.
Y éramos dos muchachos sin ningún tipo de capital, ¿eh? Sin ningún tipo de capital. Imagínate lo complicado que fue eso, los malabares que tuvimos que hacer. Y después también nos metimos en oficina, ya lo que tú decías ahorita de oficina chula, piso, cosas así. Y también vino otra, no crisis, porque no fue una crisis, sino una bajada económica. Y entonces también tuvimos que sacar trabajo para eso. Con el COVID, lamentablemente, durante el COVID, en ese proceso, nuestro padre se enferma de cáncer. Wow. Y eso generó, ya tú sabes, toda esa situación. O sea, salir de ese proceso fue la cúspide, pero vivir el proceso, que aun cuando ya en el tiempo tú lo ves como algo interesante, no deja de ser angustioso. Por más preparación que tú hagas, por ejemplo, preparamos el tema en la oficina de que en 15 días, después un mes y el mes, pero ya a los 7, 8 días de que estábamos cerrados, papi cae con cáncer. Entonces ya se cambia todo el esquema de la oficina, porque evidentemente éramos solamente Romeo y yo como socios de la firma. Okay. Y tuvimos que dedicarnos también a nuestro papá. Y todo el personal tuvo que adaptarse a esa realidad de que estábamos aquí, pero tampoco estábamos aquí, estábamos con él. O sea, todos los procesos son en el tiempo es fácil verlo y cuando tú lo superas. Sí. Y que bueno que se superan, ¿verdad? Sí. Y deja una lección muy marcada. Porque de ahí se aprenden muchísimas cosas. Pero vivirlo a veces es complicado. A veces no, siempre es complicado, ¿no? Sí, sí. Todo. Y para ir concluyendo, porque siento que podemos durar aquí 3 horas, literalmente. ¿Qué consejos, qué aprendizajes ustedes pudieran compartir con la audiencia que va a ver este episodio, que pueda enriquecerles en el camino del emprendimiento, en el camino de la vida, en entender que el éxito es un camino, valga la redundancia, que no es, como les explicaba hace un rato, no es a lo que surge y que tú lo encuentras y lo recoges? Empiezo yo entonces. Mira, a Romeo lo vamos a invitar a cantar para la próxima, para que se pueda desarrollar. Sí, sí. El éxito, como tú dices, se cosecha, claro. Nada es overnight, como se dice en inglés. Nada de la noche a la mañana. Todo se trabaja y el trabajo es constante. Primero, la planificación. La organización es básica. Porque si no hay organización, evidentemente ya no hay nada que hacer. O tú te organizas o agonizas. No hay otra. Segundo, la planificación. Porque si tú no sabes por dónde va, llegaste. Eso es definitivo. Y el que no avanza retrocede. También eso es un principio. Luego, el que quiera emprender, que siempre emprender aquí o donde sea difícil, pero aquí es complicado, lo primero que tiene que hacer es organizarse. Planificarse. Y por último, que no es menos importante, disciplinarse. Disciplinarse en sus gastos, primero, es obligatorio, pero también en su tiempo. ¿Qué tiempo va a dedicar al proyecto? ¿Qué tiempo va a dedicar a la vida personal? ¿Qué tiempo va a dedicar a lo que tenga que hacer? ¿Qué tiempo va a dedicar a prepararse? Porque si no hay una preparación continua, evidentemente no va a mejorar. En el área jurídica, por ejemplo, Romeo y yo salimos de la universidad y ya al un par de años, todo el andamiaje legal cambió. Y estamos fuera de la universidad, ¿eh? Y todo el andamiaje legal cambió. Tuvimos que estudiar de nuevo. Y cada año salen nuevas leyes. El año pasado salió una ley que cambió también el andamiaje legal civil de la Suprema Corte de Justicia. Eso hay que estudiarlo de nuevo. Y no podemos conformarnos con simplemente leer algo que salga al momento. Hay que estudiar, profundizar, ir un poco más allá. O sea, sin la preparación no hay manera de cosechar lo que tú quieras cosechar, porque todo se planifica. Entonces, yo creo que si algún mensaje podemos dar, no sé si estamos todavía a la altura de poder dar un mensaje, exacto, pero si algún mensaje podemos transmitir, desde mi punto de vista es esos 3 elementos, esa tríada de cosas. Yo creo que sí. ¿Y usted, señor Romeo? Bueno, yo comenzaría diciendo la palabra del poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero en ese camino uno tiene como tomar ciertas decisiones en la vida, de qué se debe alejar, qué tú quieres, qué tú debes hacer. Lo primero que debe tener una persona es disciplina.
Y esa disciplina tiene que comenzar por uno mismo. Porque si uno se lleva de lo que quiere el yo interior, el deseo, digámoslo como si fuera algo cristiano, el deseo de la carne, se distrae. Y el que se distrae no va con su objetivo, tener una meta, trabajarla, cultivarla. Y no solamente eso. En el caso de nosotros, de la carrera de Derecho, tiene que leer todos los días, tiene que querer todos los días aprender algo nuevo, aunque sea de biología. Ya cuando se vaya cultivando como abogado, enamorarse de la jurisprudencia. Que eso es algo que va cambiante, que son las decisiones de nuestra Suprema Corte de Justicia o de las altas cortes. En este caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, hacer eso, hacer un sacerdocio de lo que quiere. Y en ese camino, con Estela a la mar, y uno va caminando, saber que esa disciplina, ese deseo, esa visión de que quiere ver, de verse uno, y cada cierto tiempo uno tiene que preguntarse, yo tengo 25 años, ¿cómo yo me veo a los 30? Yo tengo 30, ¿cómo me veo a los 35? Y en eso, ¿cómo tú te ves pensando en un futuro? Debes pensar en vida personal, en finanzas, y cómo tú quieres que te vean la gente. Primero tus padres, tus relacionados, luego quiero que me vean con familia, o quiero que me vean soltero, pero un soltero de esta manera. ¿Cómo quiero que me vea la sociedad? ¿Un ente productivo o nada? Bueno, como dijo Jorge, el que no sabe para dónde va, llegó hace rato. Entonces, ese es lo que yo podría decir. Y también, gracias por dejarme dar un consejo. No creo que seamos tan merecedores de esto. Claro que sí, pero que ustedes tienen un camino excelente. Eso es lo que digo, una disciplina, un deseo, una organización, una visión de su vida, lo que ustedes quieren. Y sobre todo, respetarse uno mismo, respetar a su entorno, respetar a sus padres, respetar a sus semejantes, para poder vivir en paz. Bien. Muy buen consejo. Y ya para verdaderamente ir cerrando, creo que... ¿En serio nos vamos ya? Tan temprano, ¿no? Ya, Sí. hay que ir. Lamentablemente. No sacan de aquí. Tienen algo muy en común que he resonado y me he quedado. El apellido. La chacabana también. También la Era chacabana. tú, Sí, sí, era pero tú. la tuya tienen bolsillo, la del no. Sí, Puede sí. que hayan sido diseñadores diferentes. Tienen una cualidad en común que la tienen muy en énfasis y que creo que nos falta mucho y que falta mucho aquí, sobre todo en Santo Domingo. La disciplina. ¿Ustedes nacieron disciplinados? ¿O los hicieron disciplinados? ¿O dijeron un día, mira, o nos hacemos disciplinados o no hay forma? Para nada, ¿no? ¿Cómo van a ser disciplinados? Porque hay gente hay que tiene sí. esa cualidad, En mi caso, que no. son muy metódicos. Sí, que sí, es cierto. En mi caso, no. La vida te va enseñando y te va encarrilando y te va explicando, sin tú preguntarle, qué es lo más conveniente. ¿Qué es lo que te da, qué forma te da resultado? Y la única forma que te da resultado es que si tú quieres obtener ganancias jurídicas, tú tienes que tener una preparación. Y una preparación se logra con una disciplina. Una preparación se logra tú estudiando. Entonces, si la vida te va enseñando y te va poniendo cada cosa en su lugar y puntualizando qué es lo que te puede llevar a tener un éxito en lo que tú haces. ¿Tienes alguna experiencia específica que te haya marcado a haberte hecho más disciplinado? Correcto. En los tribunales, cada vez que uno va, y como todo abogado tiene una decisión adversa, uno tiene que preguntarse por qué fallé, qué falló. No la culpa siempre es del juez, sino también de muchos factores, sino también qué pudo fallar. Entonces, cuando tú haces un análisis interno de ti, tú dices, no, pero yo fallé en esto no puede volver a pasar. Tengo que dar lo mejor de mí, tengo que trabajar esto en mí, y eso va creando un hábito, y ese hábito después es una disciplina. O sea, que todo es circunstancial. Tú, Jorge, ¿tuviste alguna experiencia que te llevara también a ser más disciplinado? Tú dijeras tal cosa tal día. Tú eres más estructurado que Romeo en general, ¿no? Supongo que sí, pero una experiencia estoy buscando en los recuerdos con mi memoria. Una experiencia como tal. Mira, yo creo que puede ser la fiscalía. De verdad, y eso debo admitirlo. Al principio lo tomaba un poco medio sin el rigor que debió tomarse.
Y en una ocasión, un día, me habla el fiscal. Y me dice exactamente, me habló duro, me dijo, mira, es esto. A partir de ahí, más nunca. O sea que... Más nunca. Y te hablo hace mucho, mucho tiempo de eso. A partir de ahí, más nunca. Te repite en loop ahí el fiscal. Sí, y te digo, somos amigos al día de hoy. Pero sí, esa decisión fue como que, mira, más nunca. A partir de ahí ya me llegó como muy profundo saber que yo estaba en falta, porque de verdad estaba. Sí. Entonces empecé a llegar extremadamente temprano, a hacer un trabajo sin que nadie me lo dijera, a irme un poquito más tarde. Eso fue bien y mal porque me volví workaholic después. Entonces eso me lo quitó mi esposa con el tiempo. Pero esa quizás debe ser esa. Yo te digo, si tú me preguntas, no sé, no hay un parteaguas, pero creo que sí, puede ser esa. Sí, Creo que sí. Y gracias a Dios entonces que el fiscal se ha quedado en la vida y que ha sido una gente que suma, porque gente de esa magnitud siempre son necesarios para poder seguir creciendo. Sí, hemos tenido muchas personas que nos han ayudado en nuestro crecimiento personal, en todo, pero no queremos pecar de que se nos olvide alguien para no venir ahora a mencionarlo. Claro. Ellos lo saben porque se lo profesamos en persona, a cada gente que nosotros le tenemos un agradecimiento. En ese sentido, nosotros hemos sido bastante... digamos que justo en decir a cada persona al César lo del César. Y eso es Como ser... gracias totales. No, así no. Totales. Y eso es ser humilde y agradecido, y los felicito por tan buena actitud ante ustedes y ante todos los que están cerca de ustedes. Tiene que ser, la verdad, que una gran emoción para sus clientes poder trabajar con personas de tan alta valía. Los felicito enormemente porque yo la verdad que no los conocía igual que ustedes, y ha sido una plática maravillosa que el día de hoy, para mí, yo voy con muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a Su ustedes. educación. Yo y en mi por ser caso parte. realmente los conocía, pero en otro ámbito, y realmente también me voy con mucho aprendizaje, me voy muy agradecida del tiempo de ustedes y de poder conocerlos un poquito más, de compartir en esta parte ya profesional, que aunque he fungido, como estábamos hablando ahorita, como clienta, obviamente uno aprende mucho de una trayectoria como la de ustedes, y realmente ha sido muy, muy agradable. No pudiéramos quedar aquí muchísimo más tiempo, pero ya es momento de concluir. Y nada, queríamos agradecerles el habernos acompañado, el haber dicho que sí inmediatamente cuando le enviamos la invitación. Y nada, esperemos que haya una próxima vez y poder conversar un poco más de temas específicos que surjan. Así que nada, muchísimas yo gracias. tengo mi lista de temas de empresa, Jorge. ¿Verdad? Sí, un día de esto no muy lejos te voy a llamar y yo, mira, tengo aquí un par de empleados, pero mejor aquí no puedo, ¿verdad? Pero muchas gracias por compartir la magia de personas como ustedes y de compartir todo este conocimiento que de seguro a alguien le va a poder cambiar la vida. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega de La Magia de la Gente Común.